Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre la Iglesia como institución, como lugar de fe, como lugar o sitio de encuentro entre Dios, el Papa y los feligreses. Padre, ¿qué significa la palabra iglesia? Iglesia viene de eclesía. Eclesía significa congregación, asamblea, con lo cual ya tenemos una idea. Eclesía, asamblea, congregación, pero la palabra eclesía en griego significa que alguien de fuera congrega. No son las mismas personas las que se autocongregan, sino que alguien de fuera, Dios, es quien congrega a los hombres en la iglesia. ¿Con qué imágenes nos habla la escritura de la iglesia? Mira, hay varias imágenes para hablar de la iglesia. Tenemos imágenes de agricultura, por ejemplo, la viña del Señor, el campo de Dios. Imágenes de ganadería, el rebaño. Jesús es el buen pastor. Imágenes de construcción, casa de Dios, templo de Dios, morada de Dios. Imágenes de familia. La iglesia es la familia de Dios, la iglesia es madre, la iglesia es la esposa de Cristo. Tenemos la imagen del cuerpo de Cristo, la imagen del pueblo de Dios. Entonces son varias las imágenes que nos permiten acercarnos al misterio de la iglesia. ¿Cuál es el origen de la iglesia? Cristo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que sin Cristo no hay iglesia. Cristo ha instituido la iglesia, por eso el origen de la iglesia es Cristo. O si quieres, la iglesia brotó del costado de Cristo abierto por la lanza del soldado. De la sangre y el agua que brotaron del costado de Cristo, brotó la iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? Cristo. Hay un solo fundador en la iglesia, Cristo, no hay otro. ¿Y los apóstoles? Los apóstoles discípulos no fundaron la iglesia. Los apóstoles van a contribuir al crecimiento de la iglesia. Y esto es algo muy bonito. Tú también eres apóstol, así que tienes que hacer apostolado. La iglesia viene de Cristo y el apóstol anuncia a Cristo y de esa manera contribuye con el Señor en el crecimiento de su iglesia. ¿Por qué decimos que la iglesia es un misterio? Hoy día estás inspirado, hermano. Te felicito. Cualquiera no hace esa pregunta. ¿Por qué la iglesia es un misterio? Tu pregunta es muy teológica, porque en la teología, misterio, en griego misterión, significa sacramento. La iglesia es un sacramento, una realidad sagrada. Un sacramento es una realidad sagrada donde hay una dimensión visible y una dimensión invisible. En el misterio hay una dimensión visible, algo se ve del misterio, pero lo más importante es lo invisible. La iglesia es un misterio porque es una realidad visible e invisible, una realidad sagrada donde hay una visibilidad. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los laicos, hay una visibilidad. Pero hay una realidad invisible. La gracia está actuando dentro de la iglesia. El Espíritu Santo nos está uniendo. Por eso la iglesia es un misterio, es un sacramento, como dice un documento del Concilio Vaticano II, que es la Lumen Gentium. ¿Cómo lograron la expansión de la iglesia por los confines del mundo? La iglesia crece gracias a la acción vivificante del Espíritu Santo. Lee Hechos de los Apóstoles capítulo 2. La iglesia
animada por el Espíritu Santo, crece y es imparable el anuncio del reino de Dios hasta que Jesús venga por segunda vez. Ya. ¿Por qué decimos que la iglesia es sacramento de salvación? Porque en primer lugar es una realidad sagrada, todo sacramento es una realidad sagrada, y en segundo lugar la iglesia está en el mundo para que los hombres se encuentren con Cristo. La iglesia no está en el mundo para hablar de comida, para hablar de fútbol, para hablar de política o para hablar de modas. Está para llevar a la gente a Cristo, que es el Salvador. Por eso la iglesia es sacramento de salvación. ¿Cuáles son los nombres más comunes que se dan a la iglesia? Mira, los nombres más comunes, bíblicamente hablando, son 3. Cuerpo de Cristo, pueblo de Dios y esposa de Cristo. ¿Ya? La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Nosotros somos miembros de ese cuerpo, el cuerpo místico de Cristo se dice. La iglesia es el pueblo de Dios que peregrina en este mundo, pero que no camina hacia el abismo, sino hacia la patria celestial. Y la iglesia es la esposa de Cristo. Dice Efesios 5, 25 al 26, que Cristo se entregó por la iglesia, su esposa, para santificarla. ¿Por qué nosotros somos templo? Porque tú has sido ungido por el Espíritu Santo en el día en que recibiste el bautismo, y en ti vive el Espíritu Santo. Tú eres un santuario de Dios y no debes profanar tu ser con el pecado mortal. ¿Por qué decimos que la iglesia es el pueblo de Dios? Porque es un pueblo que peregrina en este mundo, así como en el Antiguo Testamento Israel es el pueblo de Dios, pueblo peregrino, que caminaba hacia la tierra prometida. En el Nuevo Testamento la iglesia es el nuevo pueblo de Dios que peregrina en el desierto de este mundo y que camina hacia la patria celestial. ¿Y qué es la patria celestial? El cielo, caminamos hacia el cielo. Decía San Agustín, dum peregrinamus ad Dominum. Mientras peregrinamos hacia el Señor, tenemos que vivir en este mundo donde hay gozos, hay tristezas, éxitos, fracasos, pero estamos en ese pueblo peregrino. ¿Cómo es este nuevo pueblo de Dios? El nuevo pueblo de Dios tiene una cabeza que es Cristo. Hay una sola raza que es la de los hijos de Dios. Hay una sola dignidad que es la de ser hijo de Dios. Es un pueblo que peregrina, no es un pueblo estático. Es un pueblo que camina en la historia. Es un pueblo solidario con la vida de los hombres. Es un pueblo animado por la fuerza vivificante del Espíritu Santo. ¿Quién puede llegar a ser miembro de la iglesia? Todo bautizado, punto. No hay más que decir. ¿Qué significa que la iglesia es cuerpo místico de Cristo? Buena pregunta. La iglesia, dice San Pablo, Romanos 12, 4 siguientes, Primera de Corintios 12, 12 siguientes, es el cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza, nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y es un cuerpo místico porque místico significa misterioso. La iglesia es un cuerpo misterioso porque no vemos los lazos que nos unen, son vínculos invisibles. Y cuando decimos que la iglesia es cuerpo de Cristo, estamos diciendo que la iglesia depende radicalmente de Cristo, porque un cuerpo depende de la cabeza. Si yo te decapito, te mato. La iglesia es indestructible porque su cabeza es Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto cada miembro está conectado. Y cada miembro es importante. En un cuerpo todos los miembros son importantes. Si yo te quito un riñón, afecto tu salud. Por lo tanto en la iglesia cada miembro tiene su ubicación, tiene su propia vocación. Y todos los miembros conectados con la cabeza constituyen el Cristo total, decía San Agustín. El Cristo total es Cristo cabeza y la iglesia cuerpo de Cristo. ¿En la iglesia hay mística? ¿Cómo se
define cómo se fundamenta esa mística que tiene la iglesia. En la iglesia ¿Hay mística? hay mística porque la palabra místico me lleva a misterio y misterio me lleva a Dios. En la medida que tú vives con Dios eres un místico. A veces entendemos lo místico como lo raro. ¿Quién es el místico? El que está metido en Dios. Y en la iglesia todos debemos ser místicos. El místico es el que vive siempre con Dios. Las 24 horas está metido en Dios. ¿Cuáles son los aspectos más importantes del misticismo de la iglesia? Lo fundamental es Cristo. Hay que vivir con Cristo, por Cristo y en Cristo. Eso es lo más importante. ¿Cómo es la unidad de este cuerpo? Es unidad en la fe, creemos lo mismo. Es unidad en los sacramentos, celebramos los mismos sacramentos. Es unidad en el gobierno, obedecemos a los legítimos pastores, el Papa y los obispos. ¿Qué quiere decir que Cristo es cabeza de cuerpo? Que Cristo es lo más importante, es lo que trae vitalidad a todo el cuerpo místico, es decir, a la iglesia. Como te he dicho, si te corto la cabeza te mato. Cristo cabeza significa Cristo lo más importante de la iglesia. ¿Qué significa que la iglesia es esposa de Cristo? La iglesia tiene una alteridad con Cristo. Cristo el esposo, la iglesia esposa. Cristo el esposo se entrega por la esposa, por la iglesia. Y la iglesia, la esposa, ama al esposo. La imagen de esposa de Cristo me está diciendo que la iglesia debe amar a Cristo como la esposa ama al esposo. Eso está en Efesios 5, 21 al 33. Y el matrimonio cristiano refleja la unión entre Cristo el esposo y la iglesia esposa. Entre Cristo el esposo y la iglesia esposa hay un vínculo sagrado. ¿Es la iglesia del Espíritu Santo? Por supuesto. Y la verdad que te felicito. Hoy estás inspirado, doctor. Parece que la torta de chocolate que te he regalado por tu cumpleaños ha hecho que se muevan varias neuronas de tu cerebro. Por cierto, feliz día y ánimo con la evangelización. Mira, la iglesia no se entiende sin el Espíritu Santo. Así que lo que tú has dicho es perfecto. La iglesia es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vivifica el cuerpo místico de Cristo. El Espíritu Santo vivifica el pueblo de Dios. El Espíritu Santo vivifica a la esposa de Cristo, la iglesia. ¿La fuerza del Espíritu Santo en la iglesia comienza en Pentecostés? No necesariamente podemos decir que Pentecostés es el inicio de la iglesia, porque hay una serie de acciones que, tejidas, forman lo que se llama la institución de la iglesia. Por ejemplo, la encarnación del Verbo es también el inicio de la iglesia, porque aparece la cabeza, que es Cristo. El Verbo se encarnó en las entrañas purísimas de la Virgen gracias al Espíritu Santo, por lo tanto ahí está actuando el Espíritu Santo. Cuando Jesús llama a los apóstoles, también hay una acción del Espíritu Santo, y ahí también es una acción que tiene que ver con la iglesia. Entonces, no necesariamente Pentecostés es el acontecimiento clave para entender la iglesia, es un acontecimiento de muchos, ¿de acuerdo? Es uno de muchos. Cuando Jesús dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿qué tan profundo, qué tan importante, qué tan esencial, qué tan trascendente es? Es muy trascendente porque estamos hablando que en la iglesia hay un vicario de Cristo. Vicario es el que hace las veces de, el que representa. En la iglesia la cabeza es Cristo, que quede claro, la única cabeza es Cristo. El Santo Padre es vicario de Cristo en la tierra, representa a. Y en ese sentido, la iglesia es una comunidad ungida por el Espíritu Santo, donde tenemos a alguien que representa a Cristo.
¿Por qué decimos que la iglesia es una? Porque es única, hay una sola iglesia fundada por Cristo, no hay 800 iglesias fundadas por Cristo, hay una sola. Es una porque hay unidad en la fe, porque todos creemos lo mismo. Es una porque hay unidad en el culto, todos celebramos la Eucaristía, la misma Eucaristía, los mismos sacramentos. Es una porque hay unidad en el gobierno, tenemos los mismos pastores que nos gobiernan, Papa y los obispos que están en comunión entre sí con el Papa. ¿Cuáles son las características esenciales de la iglesia? Una santa, católica y apostólica. Entonces, ¿por qué o de dónde procede la diversidad de los miembros de la iglesia? Del Espíritu Santo, porque siendo la iglesia una, es diversa en cuanto que hay diferentes vocaciones, diferentes carismas, diferentes espiritualidades dentro de una sola fe católica. Pensemos en las órdenes religiosas, pensemos en las congregaciones religiosas, pensemos en los movimientos que hay en las diferentes parroquias. Es la riqueza que trae el Espíritu Santo. El Espíritu Santo forja unidad y diversidad. La diversidad en la unidad. ¿Por qué decimos que es santa? Buena pregunta. La iglesia es santa por Cristo, el santo de los santos. La iglesia es santa porque tiene todos los medios para que seamos santos. ¿Cuáles son esos medios? La celebración de los sacramentos, la predicación de la palabra de Dios bien explicada. Tenemos en la iglesia, por tanto, todos los medios para reflejar a Cristo. De ahí que si nosotros le hacemos caso a la iglesia y acudimos a esos medios, los sacramentos y la explicación de la palabra de Dios, vamos a ir configurándonos con Cristo, el santo de los santos. ¿Todos los cristianos están llamados a la santidad? Todos. No hay cristianos de segunda categoría. Todos estamos llamados a reflejar a Cristo, a imitar a Cristo, a ser Cristo para los demás. ¿Por qué decimos que es católica? La palabra católicos significa universal. La iglesia es católica porque se abre a todos los hombres, porque está llamada a comunicar a todos los hombres la buena noticia. La iglesia es católica porque en la iglesia está toda la verdad. La plenitud de la verdad está en la iglesia católica. Ahora, en las comunidades cristianas no católicas también hay elementos de verdad, pero toda la verdad salvífica está dentro de la iglesia católica. ¿Por qué decimos que fuera de la iglesia no hay salvación? Buena pregunta. Esa pregunta es importante explicarla. Fuera de la iglesia no hay salvación. Porque fuera de Cristo no hay salvación. El que se salva es por Cristo. Y donde está Cristo está la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿y los budistas, y los hinduistas, y los ateos, y los musulmanes? Dios ofrece la salvación a todos en Cristo. Ahí donde hay salvación, ahí está Cristo, aunque la persona no lo sepa. Y ahí donde está Cristo está la iglesia. Por eso se entiende esta expresión muy antigua. Lo que tú has dicho viene de hace siglos atrás. Extra ecclesia nulla salus en latín. Extra ecclesia, fuera de la iglesia, nulla salus, no hay salvación. ¿Por qué? Porque ahí donde alguien recibe la salvación, ahí está Cristo. Y Cristo es la cabeza de la Salvación. iglesia. Por lo tanto, donde está Cristo está la iglesia. ¿Qué tan importante es que el Papa Francisco se reúna con las demás religiones del mundo? Es importante y esto lo inició San Juan Pablo II. Te acordarás de la oración que hubo en Asís. Pero también hay que aclarar que el estar juntos no significa que todo es igual. Y eso lo explicó muy bien San Juan Pablo II, lo explicó muy bien Benedicto XVI.
Tenemos que unirnos para construir la paz en el mundo. Y en ese sentido las religiones aportan. Pero el que nos unamos con personas de otras religiones no significa que todo es igual. Porque ¿quién es el único salvador del mundo? Cristo. ¿No ves, doctor? Tú eres un gran teólogo. ¿Y qué sucede con los que no conocen a Cristo y a su iglesia? Serán juzgados en su situación concreta. Dios sabe muy bien la vida de cada uno. Y el criterio será la ley natural. Si han seguido los dictados de la ley natural que te dice haz el bien y evita el mal. Es decir, ¿cómo juzgará Dios a los budistas, a los hinduistas, a los ateos, a los musulmanes? Según los dictados de la ley natural. Todo ser humano, independientemente de su religión, sabe que hay comportamientos buenos y hay comportamientos malos. Ciertamente que en la religión católica está más claro esto, porque tenemos la revelación, pero en todas las culturas está clarísimo que robar es malo, mentir es malo, engañar es malo, asesinar es malo. Dios juzgará a la humanidad que no es católica según los dictados de la ley natural. ¿Por qué la Iglesia Católica es esencialmente misionera y evangelizadora? Porque la Iglesia es apostólica y ser apostólica implica para la Iglesia anunciar el Evangelio. La Iglesia que fundó Cristo necesariamente tiene que ser misionera, porque si no es misionera no estaría cumpliendo el mandato que Jesús ha dado y que está en Mateo 28, 19 siguientes. Vayan, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O Marcos 16, 15. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Por lo tanto hay una orden de Jesús. La iglesia no puede hacerse la loca ante la tarea evangelizadora. ¿Cuál fue la misión recibida por los apóstoles? ¿Y por qué la iglesia es apostólica? Mira, te respondo con 1 Corintios 9:16. Ay de mí si no evangelizara. ¿Qué dice 1 Corintios 9:16? Ay de mí si no evangelizara. Entonces los apóstoles reciben la tarea de evangelizar, anunciar la buena noticia. La buena noticia se llama Jesucristo. ¿Han de ser apóstoles todos los fieles? Sí, porque el día de nuestro bautismo hemos recibido la unción del Espíritu Santo para anunciar a todo el mundo que Jesús es el Salvador. Apóstol viene de apóstolos, enviado. El Espíritu Santo te unge, Cristo te envía con la fuerza del Espíritu Santo para evangelizar. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Todos los bautizados. ¿Cómo se manifiesta la diversidad que usted dice de miembros en la iglesia? Bueno, ya algo he dicho. Mira, tú vas a una parroquia y te encuentras con diferentes grupos. Todos son muy buenos y todos tienen una misión importante. Tenemos la Legión de María, tenemos los carismáticos, tenemos diferentes grupos en las parroquias. Luego tenemos órdenes religiosas, los benedictinos, los franciscanos, los dominicos, los mercedarios. Tenemos congregaciones religiosas, por ejemplo, muchas congregaciones femeninas. Tenemos espiritualidades diferentes, pero todo este conjunto de diversidad vive, celebra, confiesa la misma fe católica. Entonces tenemos una diversidad en una misma fe. El marco es el mismo, una sola fe católica. ¿Pero por qué separarse en grupos dentro de una misma religión? Porque somos diferentes, porque no estamos cortados con la misma tijera. Hay gente
por ejemplo, que le viene bien estar en un grupo carismático, le gusta alabar con gestos a Dios. Hay otros que le gusta el silencio. Hay gente que le gusta la forma como la Legión de María nos invita a querer a la Virgen. Hay otros que no les acomoda esa forma y prefieren otras formas. Entonces cada uno es diferente, pero todos queremos a la Virgen María. Bien, doctor, anda cerrando. ¿Cómo está constituida la jerarquía de la Iglesia? La jerarquía está formada por los 3 grados del sacramento del orden: el episcopado, los obispos, el presbiterado, los sacerdotes, y el diaconado, los diáconos. Por lo tanto, hay 3 grados. Los obispos hacen de cabeza en las iglesias particulares, los sacerdotes representan a Cristo como colaboradores del obispo, y los diáconos son servidores y son colaboradores de los obispos y los presbíteros. ¿Quiénes son los fieles laicos? Laico viene de laos, que significa pueblo. Si vamos al derecho canónico, laico es el bautizado no ordenado. Pero teológicamente podríamos mejorar esa definición diciendo que el laico es aquel bautizado que tiene como misión santificar el mundo desde dentro. ¿Qué es el derecho canónico? El derecho canónico es la ley de la Iglesia, así como hay un código civil, código de derecho civil, que regula la vida de un país jurídicamente. La Iglesia tiene un código de derecho canónico que regula la vida eclesial jurídicamente. ¿Cuál es la vocación de los laicos? Una vocación universal, que es la vocación a la santidad, y la vocación particular, que es santificar el mundo desde dentro. ¿Quiénes son los fieles de la vida consagrada? Los consagrados son aquellos bautizados que han hecho votos reconocidos por la Iglesia de pobreza, castidad y obediencia, y que se comprometen a vivir un carisma determinado. ¿Por qué surgen diversas formas de vida consagrada y familias religiosas? Surgen porque el Espíritu Santo las suscita. El Espíritu Santo suscitó a un San Francisco de Asís. El Espíritu Santo suscitó a un Santo Domingo de Guzmán. El Espíritu Santo suscitó a una Madre Teresa de Calcuta. Entonces el Espíritu Santo va suscitando formas de consagración. ¿Por qué decimos iglesia peregrina? Peregrinar significa caminar. La Iglesia camina en este mundo, no es una realidad estática, es una realidad dinámica. ¿Qué tan importante es que la iglesia sea una iglesia en salida? Es tan importante porque ser iglesia en salida significa ser iglesia misionera. ¿Por qué se quiere y se trabaja una iglesia en salida? Porque si la iglesia no está en salida, no es iglesia misionera, y si la iglesia no es misionera, no es la iglesia que fundó Cristo. Por lo tanto, el ser iglesia en salida, como pide el Papa Francisco, forma parte de la esencia misma de la iglesia. ¿Y qué es lo que hace la Iglesia Católica para ser una iglesia en salida? Yo te preguntaría qué hace Freddy Armando Romero para ser iglesia en salida. ¿Qué haces tú para hablar a los demás de Jesús? ¿Qué iniciativas tomas para evangelizar? Cada uno tiene que ver cómo es iglesia en salida. Yo como sacerdote tengo que, por ejemplo, preparar la homilía, atender en el confesionario a la gente, visitar a los enfermos, y así soy iglesia en salida. Tú, creo que con tu programa Bálsamo Católico eres iglesia en salida, no estoy tirándote flores. Tú eres iglesia en salida porque tomas este programa como un instrumento para evangelizar. Entonces, cada uno tiene que ver cómo comunica el evangelio a los demás, y eso significa ser iglesia en salida. La iglesia tiene que ser dialogante, conversacional, tiene que ser comunicacional, interactiva. ¿Qué tan importante es que sea dialogante, conversacional, interactiva, que fluya
el feedback, la retroalimentación entre el feligrés y la Iglesia Católica? La iglesia tiene que ser dialogante, en primer lugar dialogar con Dios, por ahí se empieza, y dialogar con el mundo, porque la iglesia no está para condenar, sino para llevar el evangelio al mundo. Por eso hay que dialogar, pero es un diálogo que debe tener como objetivo encontrarnos con la verdad. No es un diálogo para apañar el pecado, no es un diálogo para mundanizarnos, es un diálogo para conocer al hombre de hoy y para comunicarle la salvación que tiene un nombre, se llama Jesucristo. La Iglesia todavía tiene verdades para sacar, para transmitir, para mostrar. A ver, en el credo tenemos las verdades fundamentales, ahí está la síntesis de la fe. Pero también la teología, que es lo propio además de esta disciplina, profundiza en la palabra de Dios y podemos ir descubriendo verdades que están conectadas con las verdades centrales. Por ponerte un ejemplo, ahora se discute mucho sobre el tema de la corredención de la Virgen. Los teólogos se rompen la cabeza, están estudiando la palabra de Dios, lo que dicen los padres de la iglesia, etc. Y al profundizar en la palabra de Dios, se puede definir de acá en unos años, quizás una verdad sobre la Virgen María que complemente lo ya definido que son los 4 dogmas marianos. O sea, podemos profundizar en la palabra de Dios y la iglesia en ese sentido puede ir enseñando más verdades, pero que son verdades conectadas con las verdades esenciales que son las que ya proclamamos en el credo. ¿Y qué me puede decir en cuanto a los evangelios apócrifos de la Iglesia Católica? No hay evangelios apócrifos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no tiene evangelios apócrifos. La Iglesia Católica tiene 4 evangelios y punto. Los evangelios apócrifos no están reconocidos por la Iglesia. ¿Y por qué surgieron? ¿Por qué se guardan? Pero ¿Por qué se es un archivan? tema que daría para otra entrevista, nos estamos desviando. Los evangelios apócrifos no están reconocidos por la Iglesia porque no reflejan la verdad de Cristo. ¿Y qué dicen esos evangelios apócrifos? ¿Por qué se habla de vez en cuando de eso? Bueno, como te he dicho, no reflejan la verdad de Cristo y por lo tanto, más que preocuparte de los evangelios apócrifos, te invito a que leas los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 2 preguntas, doctor, que me tengo que ir. Ahorita ya me voy, así que elige 2 preguntas precisas. ¿Por qué decimos que María es madre de la Iglesia? ¿Y por qué honra la Iglesia a la Virgen María? María es madre de la Iglesia porque María es madre de la cabeza, que es Cristo. Y quien es madre de la cabeza es madre de todo el cuerpo. Por eso María es Mater Ecclesiae, madre de la Iglesia. ¿Y por qué tenemos que acudir a María? Porque la Virgen es la madre de Jesús, la madre de Dios por tanto, y es nuestra madre, porque Jesucristo es nuestro hermano según el Espíritu Santo. La Iglesia, al venerar a María, honra a su madre y está imitando a Jesús. Dice Filipenses 2:5, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Jesús ama a su madre, yo imito a Jesús, amo a María, porque además de ser la madre de Jesús, es mi madre. Doctor, padre, nos vamos. Padre, la segunda pregunta, ¿cuáles son los efectos y las consecuencias de las visitas pastorales del Papa Juan Pablo II y del Papa Francisco en el Perú? Mira, hemos tenido la gracia de contar con la presencia de un santo, San Juan Pablo II, 2 veces, y creo que quienes estuvimos ahí recordamos su carisma y recordamos su pasión por el Evangelio y recordamos cómo él tenía ese deseo de que todos los peruanos vivamos en paz, nos reconciliemos con Dios y con el prójimo, como lo dijo en el aeropuerto de Ayacucho. Con relación al Papa Francisco, también hemos tenido la gracia de que el vicario de Cristo en la tierra, el Papa Francisco, estuviese con nosotros
y que también nos pidiera que forjáramos una patria grande. No nos olvidemos de esa frase del Papa Francisco: el Perú es tierra ensantada. Así que ahí está la tarea. Muy bien, doctor, te agradezco que vengas a buscar a este pecador. Te felicito por tu cumpleaños. Me has rechazado hoy día el almuerzo. Mi mamá te había invitado, pero... Tengo que viralizar el video para que lo entrevisten en todas las cadenas noticiosas del mundo. Mi mamá te iba a comprar un postre de 3 leches, me dijo, pero me ha choteado. Así que ya quedaremos otro día. Y bueno, saludo a tu abuelita Gela, la visité el sábado, está muy recuperada. Y te animo para que sigas evangelizando con Bálsamo Católico, que estos 37 años de vida que has celebrado sea motivo para que des gracias a Dios por el don de la vida, y tienes todavía pues bastante pista por recorrer. Ánimo, doctor, que Dios Todopoderoso le bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, para fiestas patrias en julio, de repente almorzamos. Si es que no hay programa y si es que Dios lo permite. Bueno, a ver, pues de repente llega la parucía antes, ¿no? Bueno, ahí quedamos. Yo te invito un día para que te castigues con la carapulcra, que me han dicho que te gusta. No, la carapulcra es odiosa. Bueno, doctor, nos vemos, tengo que hacer. Ya. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor en la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis de Escatología Ortodoxa para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. No se pierda el Correo Mariano, su boletín informativo a cargo de José Ignacio Alemán y Grau, el Monseñor José Ignacio Alemán y Grau del Arzobispado de Lima. También no se pierda los programas radiales del Padre Carlos Rosel de Almeida, confirmando nuestra fe, los martes a las 10 de la mañana por Radio María Perú, y los domingos el programa Hoy es el Día del Señor a las 9:30 de la mañana por Radio María Perú. Lo puedes sintonizar en cualquier aparato o dispositivo de audio o de sonido, y también lo puedes sintonizar en una página web, en la página web de Radio María Perú, y también lo puedes sintonizar en el fanpage, en la página de Facebook de Radio María Perú. Esa página de Facebook, ese fanpage, con el logotipo de la Virgen María en tonos turquesas, pasteles y celestes. También no deje de comprar, no deje de regalar, no deje de compartir, no deje de leer los libros del Padre Carlos Rosel de Almeida. Semillas de Misericordia, El brazo que sostuvo a Dios y Un ratito con la Virgen María, dentro de la colección de los ratitos que ya viene escribiendo desde hace 8 o 9 años. Gracias, Padre, que Dios lo bendiga. Nos vemos, doctor. Vamos